Bueno, pues muchas gracias a todas las personas que estén viendo este encuentro a través del canal de YouTube y de las redes sociales de Camino Escena Norte. Como decimos siempre, este proyecto que cumple en el 2021 su tercera edición es un proyecto de artes en vivo, por lo tanto la inmensa mayoría de la programación es programación en vivo, pero hemos mantenido desde el 2020 una parte de programación online, que es la parte, digamos, de encuentro, reflexión, coloquios, que bueno, nos parecen interesantes y que de las pocas o algunas cosas buenas que nos ha traído la situación COVID es un poco facilitar estos formatos online. Hoy vamos a hacer el segundo de los encuentros temáticos, después de todos los encuentros con compañías, etcétera, que llamamos circuitos escénicos profesionales de distribución de artes escénicas, modelos de funcionamiento y retos de futuro. Como decimos siempre, nuestro proyecto no es solo un circuito, pero también es un circuito entre 4 comunidades autónomas y bueno, nos gustaría un poco hablar, reflexionar sobre estos modelos, qué ha pasado con los circuitos en la pandemia y cuál es un poco su futuro a corto, medio o largo plazo. Para ello tenemos a dos invitados y una invitada. Tenemos por una parte a María Paredes Rodríguez, que desde Galicia es la coordinadora de la Rede Galega de Teatros y Auditorios, dependiendo de la Xunta de Galicia. Hola María, ¿qué tal? Hola, buenos días a todos. O buenas tardes. Tenemos a José Pablo Rodríguez, que es el coordinador de la comisión de, a ver si lo digo bien, Danza, Ballet y Artes del Movimiento de Danza Escena, financiado por INAEM y promovido por la Red Española de Teatros y Auditorios. ¿Lo he dicho bien? Casi. Yo te lo ordeno, están todos los datos. Buenos días a todas y a todos. Es la Comisión de Ballet, Danza y Artes del Movimiento, desde el que se gestiona el circuito Danza Escena, gestionado por la red y financiado por el INAEM. Perfecto. Bueno, lo dije desordenado, pero algo está. Estaban todos los elementos, sí. Vale. Perfecto. Y por último, Gonzalo Moreno, que es el gerente y secretario de Asitej España, que es una entidad que junto con la Asociación TVO y el INAEM promueven el nuevo circuito Audaces destinado a audiencias escolares. Siempre intentamos ir como de lo general a lo particular en estos encuentros. Nos gustaría un poco que hablarais, que presentarais los circuitos por los que estáis aquí y me gustaría, bueno, empezar por Gonzalo, porque Audaces es un proyecto que están haciendo, que creo que estáis incluso en fase piloto y que desde luego sea más desconocido para las personas que están viendo este encuentro. Cuéntanos un poco qué es Audaces, sobre todo cómo nace Audaces y sobre todo en un momento tan crítico para el tema de la programación escolar como es la situación que ha derivado de la COVID-19, ¿no? ¿Qué es Audaces? Buenos días, Diego. Buenos días a todos y a todas. Bueno, Audaces es un proyecto promovido por el INAEM junto con la Asociación TVO y Asitej, que trata de desarrollar programaciones estables y de calidad para audiencias escolares. Estamos ahora mismo en la fase piloto. La fase piloto se desarrolla desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre. La verdad es que empezamos con los tiempos muy limitados porque esto es una cuestión que surge en abril-mayo, con lo cual hemos tenido que trabajar intensamente para poder llegar a septiembre con una programación cerrada que los centros educativos pudieran disponer y acercarse a ella. El proyecto se fundamenta sobre todo en el derecho de acceso al arte de niños y niñas y consideramos que las aulas, los centros educativos, son unos lugares de integración adecuados para garantizar este acceso al arte de manera igualitaria, ¿no? Esto está recogido en el artículo 44 de la Constitución, está recogido en el artículo 13 y 31 de la Declaración de Derechos del Niño de Naciones Unidas. Y entonces, bueno, empezamos a trabajar en este proyecto conjuntamente con la Asociación TVO, a petición del INAEM, que es quien financia en gran parte este proyecto, y con el objetivo de desarrollar un circuito que promueva y fomente la movilidad de espectáculos de calidad dirigidos a público escolar, pero también queremos que sea un circuito que vaya mucho más allá, ¿no? Es lo que comentabas tú, que sois un circuito, pero sois mucho más. Entonces, esta es la idea que tenemos en Audace y sobre todo nos queremos dirigir, aunque en este primer piloto todavía estamos en fase de ajuste, nos queremos dirigir a territorios donde no existen estas programaciones, crear nuevas programaciones y sobre todo centrarnos mucho en esta vinculación entre arte y educación
y educación y cultura, arte y escuela, con procesos de mediación y de desarrollo de audiencias que doten de herramientas a aquellos promotores o promotoras que quieran poner en marcha estas programaciones, que faciliten la relación entre los espacios escénicos, los centros educativos y los creadores y creadoras. Entonces, además de la exhibición, los espacios y las compañías reciben formación en mediación, los espacios también reciben formación en desarrollo de audiencias y además les hace un acompañamiento y una asesoría específica según las necesidades. Se visitan los espacios, o sea que hay todo un seguimiento para intentar que esas programaciones que se inician este año se mantengan en el futuro y que cada año, esperemos que con el proyecto ya al 100% de desarrollo, esas programaciones no dependan de la financiación o del apoyo de Audaces, sino que ya sean o puedan sostenerse por sí mismas, ¿no? Nos dirigimos a promotores, es decir, espacios escénicos o agentes externos en colaboración con espacios escénicos que quieran poner en marcha estas programaciones y a compañías. Se hizo una convocatoria en el mes de julio. La verdad es que tuvimos muy buena respuesta porque recibimos más de 320 espectáculos, creo que fueron. Solo podían presentar un espectáculo a las compañías, con lo cual creo que era una buena cifra para los tiempos en los que nos estábamos moviendo. Y 23 espacios escénicos que presentaron sus propuestas. En esta fase piloto solo hemos seleccionado 6, porque hay un acompañamiento que requiere mucho tiempo y no podíamos acceder a más con los tiempos que teníamos y los fondos. También hemos querido incidir en que las compañías trabajasen más tiempo en el territorio, con lo cual estamos pidiendo a los espacios que seleccionasen 3 espectáculos y entre 6 y 12 funciones en cada uno de los espacios. El circuito cubre el 65% del coste de la programación entre actividad de exhibición y actividades complementarias que también se intentaban incentivar como medio, creemos que importante en las programaciones escolares, con un tope de 17.000 euros, y también dábamos la posibilidad de incluir dentro de esos 17.000 euros una financiación de 2.000 euros para el pago de una persona que gestionase estas cuestiones de mediación y desarrollo de audiencias. Al igual que el circuito ofrece unas cuestiones, queremos que haya una implicación y entonces sí que estamos pidiendo el currículum de la persona, hacer un seguimiento y un acompañamiento a esta persona para que dotarla de herramientas en caso de que no las tuviese y conocer mucho mejor el proyecto del territorio en el que está trabajando. Ahora mismo nos encontramos en las fases de formaciones. El día 1 de septiembre empezamos las formaciones. Estamos colaborando con 2 entidades, Pedagogías Invisibles, que también lo hace con la red, que son las encargadas del desarrollo de las formaciones en mediación y del acompañamiento en mediación, y luego TECLAC, que se está encargando del desarrollo de audiencias. La verdad es que el feedback que estamos recibiendo es muy bueno. Creo que las formaciones están funcionando francamente bien, las tenemos completas, y la idea de estas formaciones también es generar unas herramientas y unos materiales que luego puedan estar disponibles para todas aquellas personas que quieran poner en marcha este tipo de programaciones, que si les puede facilitar que puedan tener acceso a estos materiales, ¿no? No nos dirigimos solo a las personas y a las compañías y promotores que están seleccionados, sino que son formaciones abiertas. Y nada más. Estáis en ese momento, en esta fase, en estos meses, en esta fase piloto, porque la idea es, en esta fase piloto, supongo que ir afinando a nivel de estructura y de funcionamiento el circuito e implementarlo, digamos, a partir de la temporada siguiente. Ese es un poco el... Totalmente. La verdad es que, bueno, nosotros somos 2 entidades que no teníamos experiencia en el desarrollo de circuitos y es un proyecto muy ambicioso el que estamos proponiendo, con lo cual estamos constantemente reajustando y con la mirada siempre puesta en el curso escolar 22-23, porque creo que es donde ahí podremos, con el aprendizaje de estos meses, establecer un proyecto de larga duración y sostenible, ¿no? Pablo, en el caso de Danza Escena, que desde luego ya no es un programa piloto, ya tiene una trayectoria, ¿podrías comentarnos un poco a grandes rasgos cómo nace Danza Escena, de qué necesidad supongo que
analizada y cuál es la filosofía del circuito y un poco su funcionamiento. Sí, bueno, el circuito de danza escena lleva funcionando, ya son 12 años, cumplimos 10 años en el año 2019 y realmente nace de la mano también del INAEM con la red, con la Comisión de Danza, para de algún modo estabilizar, potenciar y hacer una diferenciación positiva de la danza, fundamentalmente con el apellido contemporáneo, aunque realmente dentro del circuito se albergan distintos estilos y dentro de la disciplina de danza. Tiene como objetivos iniciales pues, potenciar el sector de la danza y fomentar su visibilidad, incrementar la contratación de espectáculos de danza en todo el territorio español de titularidad, recintos de titularidad pública o gestionados o de titularidad pública gestionados por entidades privadas, como son, que es el perfil de los asociados de la red, que en estos momentos tenemos 167, de los cuales muchos son circuitos o agrupaciones. Estamos hablando de más de 800 recintos en todo el territorio estatal. Favorecer también la contratación de aquellos géneros que tienen más dificultad, es decir, seguimos haciendo discriminación positiva para ser programados, y aquí estamos hablando de conceptos de contemporáneo, estamos hablando de conceptos de experimental o de espectáculos que siendo en movimiento son más híbridos y son más difíciles de enmarcar y de darle un soporte dentro de las programaciones ordinarias, entendiendo ordinario como habituales de los teatros de titularidad pública. Hago esa aclaración porque a veces es necesario. Y enmarcar también la programación de la danza en proyectos que favorezcan no solo la circulación de la obra en sí, sino también la creación de un contexto para la exhibición de la danza y, por ende, la estimulación o la búsqueda de la creación de nuevas audiencias, de nuevos públicos o de otros públicos, o la fidelización de los mismos. Entiendo que esto lo abordaremos más adelante. Dentro del funcionamiento del circuito se estructura en 3 ejes fundamentales, en 3 pasos fundamentales a nivel anual. Por una parte está, se abre primero una convocatoria de 2 meses para que las compañías se inscriban y que propongan sus espectáculos que quieren acceder a danza de escena. Se hace un límite, se pone un límite de un máximo de 2 espectáculos por compañía. Hay una limitación de horquilla de caché, ¿vale? Con independencia de que luego se puedan financiar aparte, hacer ayudas a la movilidad o ayudas al flete, pero sobre todo con carácter insular, a flete o movilidad de escenografías cuando existen. Esa elaboración de catálogo se hace con una encerrona. De hecho, este año la tendremos el 19, 20, 21 de septiembre, de la Comisión de Danza, que se divide en subcomisiones y elaboramos a través de las propuestas. La media de propuestas anuales ronda entre los 300 y los 400 propuestas, lo cual es un trabajo bastante arduo. Elaboramos ese catálogo, de esos 350, 400, la media anda en 367, 375. Elaboramos un catálogo que ronda los 30 espectáculos. A veces, dependiendo también de la cosecha de cada año, se crean también paquetes. Pues hubo años que había propuestas de solos de danza con música en directo, otras veces hacemos paquetes de piezas cortas que se pueden programar en simultáneo, etcétera, etcétera. Luego está la selección de espacios. Esto se abre una vez elaborado el catálogo, se participa y se presenta a los socios de la red. Estos han de elaborar un proyecto que va a ser valorado y puntuado por un comité independiente, especialista en la materia de programación. Y, normalmente se presentan más proyectos de los que se pueden asumir económicamente por el circuito,
Por lo tanto, sí que es pertinente que exista ese tipo de valoraciones y puntuaciones de los proyectos. Normalmente se presentan en torno a 25 o 30 proyectos y el circuito, como mucho, en los números que estamos hablando, luego hablaremos de expectativas de futuro, y dentro del presupuesto que hay destinado al circuito, se suelen seleccionar entre 16 y 20. También depende porque hay varias modalidades de presentarse. Uno se puede presentar como teatro en solitario, o puede haber una agrupación de espacios, o incluso puede haber una presentación de un circuito que es socio y que presenta un proyecto para distintos recintos que alberga su circuito. Y después pues está la ejecución presupuestaria, ejecución del programa. Normalmente la programación va desde el 1 de abril hasta el 31 de diciembre, en donde hay que cerrar la programación, justificar y hacer toda la memoria justificativa de cada recinto. En datos muy generales se realizan entre 100 y 130 funciones anuales y están repartidas más o menos entre 40 y 50 espacios de la red y suelen girar entre 25 y 29 compañías. Siempre hay alguna compañía que no gira y se le requiere a las compañías un mínimo de 2 bolos para que no decaiga su propuesta del circuito. A grandes rasgos sería esto. A nivel de expansión territorial, ¿tenéis socios de la red que participen en Danza Escena en todos los territorios, en todas las comunidades autónomas? Sí, y a lo largo de los 12 años yo creo que hemos tocado las 17 comunidades, igual miento, ya hay alguna que no, pero creo que sí. Conocimiento de 16 así a bote pronto tengo, y alguna ciudad departamental también. Va. Perfecto. Y bueno, María, que es la coordinadora de la RGTA, que es miembro también de la red, si no me equivoco. Para las personas que nos estén viendo fuera de Galicia, la red gallega, que yo oigo mucho que le llaman así, la red gallega. Cuéntanos un poco, María, este circuito que ya es histórico, no sé, como 3 décadas o así, ¿cómo nace, de qué necesidades nace la RGTA? ¿Cuál es su funcionamiento en líneas generales? ¿Cuáles son sus datos? Un poco de espacios, etcétera, en líneas generales. Estás muteada, María. Dale al... Ahora. Hola a todos y a todas. Bueno, la red casi tiene 30 años. Acaba de cumplir 25. Este año hace 25 años. La red surge en el año 96. La red está vinculada y es coordinada y cofinanciada por la Xunta de Galicia a través de AGADIC, la Axencia Galega das Industrias Culturales. En ese momento la red surge porque había un problema, había ayudas a producción para las compañías, había unas ayudas de distribución, pero nos encontrábamos con que una vez las compañías eran ayudadas y tenían ayudas para la creación de espectáculos, era muy difícil que esos espectáculos giraran y se pudieran ver. Era necesario organizar de alguna manera y buscar espacios escénicos cómplices que ayudaran a que todos esos espectáculos que ya estaban producidos tuvieran una vida un poco más larga y que no se murieran prácticamente al nacer. A partir de ahí, la red se crea en el 96. En principio, solo entran en esta red las 7 ciudades junto con la octava, que es Narón, y empieza a funcionar. Se establece una red donde pretendemos que en principio, y esa era la idea inicial, que en principio los espectáculos que eran producidos con ayudas públicas pudieran girar y pudieran verse y darse a conocer al público. Ahí es como nace y a partir de ahí, pues evidentemente esta red va creciendo, no solo empiezan a aparecer espectáculos, se empiezan a considerar espectáculos no solo ayudados
con dinero público, sino también espectáculos financiados a nivel privado y empiezan a incorporarse por el otro lado espacios. Evidentemente, la red tuvo un montón, como cualquier circuito, un montón de fases, de épocas económicamente mejor dotado, épocas duramente castigado a nivel económico por las consecuencias de toda la crisis que todos vivimos. Y en estos momentos tenemos 41 espacios escénicos asociados a esta red. La inversión de esta red anual por los dos lados, o sea, el común de la programación para el 21, para este año, está siendo de 1.600.000 euros, donde de esos Agadic pone 800 y el resto lo ponen los espacios escénicos. Por un lado, nosotros establecemos a nivel, quiero decir, lo que hacemos aquí es cofinanciar programaciones, como el resto de los circuitos. Y la cofinanciación no siempre es la misma y está establecida y tenemos como escalas. Y esto depende del número de habitantes. Cuanto menos habitantes, tenemos tres tramos. Entonces, por lo general, en líneas generales, los ayuntamientos que tienen menos habitantes, la financiación es mayor, es a un 60%, los que tienen más habitantes 50%, y las ciudades grandes como Coruña, que es uno de nuestros queridos espacios en red, solo apoya con el 40%. A partir de ahí se intenta conformar una programación que intentamos hacerla semestralmente. Hay el primer semestre va de enero a junio y la otra va de julio o de agosto a diciembre. Este año se hicieron un total, que no está acabado y se puede caer y puede pasar algunas cosas, se hace un total de como cerca de 550 funciones en total. Y bueno, es así un poco el funcionamiento. Evidentemente hay, por un lado, la apertura, siempre hay 2 convocatorias anuales, que normalmente son en marzo para las compañías, para que programen el segundo semestre de año, y ahora vamos a abrir este mes una para programar el primer semestre del 2022. Y con respecto a la programación, el porcentaje de la programación, un porcentaje muy alto, es de teatro. Prácticamente el 80% de las programaciones que se están haciendo es de teatro. Un porcentaje mucho más pequeño, a veces no llega ni al 10%, depende, es de danza y artes de movimiento, y prácticamente la música no se hace a través de este circuito. Hay muy poca música. La característica que tiene este circuito, que no sé si es una característica que muchas veces parece un poco proteccionista, porque a pesar de que en el circuito está contemplado de que los espacios pueden programar teatro de fuera de la comunidad, y de hecho lo hacen, sí establecemos un porcentaje. ¿Vale? Y un porcentaje pequeño que intentamos ir abriéndolo poco a poco, pero que no siempre es fácil. Entonces, es un 20%, ¿no? Más o menos. El 20% es lo que ellos pueden destinar anual a la programación de teatro de fuera, con lo cual, evidentemente, la programación es básicamente programación del país, quiero decir, gallega. Y este es un poco el funcionamiento. Es verdad que en estos momentos estamos, y ya llevamos un tiempo, intentando ir adaptando la red a nuevas situaciones. Entendemos que hay que hacer cambios. La verdad que administrativamente cada vez es más complicado gestionar el circuito entre la administración autonómica y las administraciones locales. A veces no es fácil, pero en eso estamos en un proceso de cambio y ahí estamos trabajando. Es verdad que yo creo que creo no,
es el circuito más importante que tenemos en estos momentos en la comunidad y paralelamente sí existen otros circuitos, más pequeños, pero que están funcionando muy bien y al mismo tiempo que Paula hablaba de este circuito de danza que está bien, nosotros acabamos de crear un programa que lo acabamos ahora, se acaba de ejecutar ahora mismo, Propulsa Danza, que es un programa única y exclusivamente de danza. Lo hicimos bajo el amparo del Jacobeo, que estamos en Año Santo, y conseguimos hacer pues en 27 localidades, en 27 espacios singulares, llevar una programación de danza durante julio y agosto. Y la verdad que ayer leía el informe, porque se acabó el 31 de agosto, de cómo funcionó y estamos muy satisfechos. Entonces, aparte de tener la agencia programas paralelos y circuitos paralelos, donde hay inversión, donde las compañías pueden distribuir los espectáculos y hay una promoción importante, la red, evidentemente, para nosotros bueno, es nuestro circuito, es el circuito estrella de la comunidad. Hablaba María del proteccionismo de la RGTA. Bueno, luego lo haremos también de este repliegue o no repliegue, ¿no?, que parece que se viene en los circuitos, y de sí solo proteccionista la RGTA, ¿no? A lo mejor, no sé, yo creo que también es una cosa como común en los circuitos que son de titularidad autonómica. Quería comentaros ahora, y cualquiera de los tres, quien se sienta con ganas de empezar, un poco qué ha supuesto también en líneas generales la adaptación de los circuitos a las dinámicas COVID. Ha habido flexibilizaciones normativas de todo tipo. Bueno, ¿cómo os habéis adaptado a las dinámicas de una pandemia que ha ido en contra de la naturaleza del espectáculo en vivo, conceptualmente, ¿no? Y en el caso de Gonzalo, que bueno, que ahora mismo estáis en el programa piloto, pues muy interesante cómo es que nace ahora cuando, bueno, por lo menos en Galicia prácticamente han desaparecido las programaciones escolares, ¿no? Cualquiera que queráis empezar. Bueno, yo muy breve, como nosotros no tenemos la experiencia de tener que adaptarlo, pero sí nos estamos encontrando con una dificultad muy grande. Pandemia, ¿no? Claro, lo hacemos en pandemia. Lo que pasa es que con el caso de las programaciones escolares se está produciendo en algunas comunidades una situación bastante grave desde nuestro punto de vista, y es que hay comunidades que incluso este año plantean que los alumnos y las alumnas no salgan de los centros educativos, lo cual da un reflejo de la visión que existe sobre este tipo de programaciones, que para nosotros son absolutamente fundamentales en la formación y el desarrollo de los ciudadanos y las ciudadanas. Pues nos encontramos con que esto no va a ser así. Entonces estamos viendo las maneras que podamos atajar esta problemática y adaptar las programaciones para que puedan realizarse. Pero bueno, nosotros no tenemos esa experiencia de que se esté produciendo, ¿no? Me comentaba una compañía hace poco una situación que a mí me parecía un poco surrealista, ¿no?, que vosotros conoceréis bien, que es que los niños y las niñas como grupo burbuja vienen juntos en el autobús, pero en el teatro tienen que sentarse separados, con los problemas de gestión que supone eso a nivel de los aforos, claro. El problema es que no hay no está unificado. Claro. No hay unos criterios uniformes, con lo cual se deja a unos criterios que muchas veces, bueno, chocan o parecen contradictorios con otros distintos, ¿no?, o con las realidades de otras muchas. Con lo cual, bueno, me parece bastante grave y que creo que es una cosa que el circuito tiene que servir para visibilizar la importancia de estas programaciones, que están bastante olvidadas, que es un público presente, capaz y que no muchas veces atendemos a sus necesidades en la medida en la que debemos, ¿no?, que tenemos nosotros una obligación. Paulo, María, cualquiera de los dos, ¿cómo se ha ido sorteando, cómo se han adaptado las estructuras a la pandemia? Me da igual. María, ¿arrancas tú? O... Vale, si te parece. Sí, bueno, todos sabemos que esta pandemia fue durísima y fue un palo y una situación en la que tuvimos que enfrentarnos
de una manera muy complicada y era todo como muy atropellado. De repente, todos desde casa, nosotros teníamos toda la programación del primer semestre cerrada, había como 350 funciones de las que solo se habían podido hacer, pues yo creo que no había llegado ni a un centenar, con lo cual teníamos absolutamente todo en marcha y con todas las funciones contratadas. Entonces, es verdad que la red tiene como dos órganos, ¿vale? Hay una comisión artística que es un poco la encargada de seleccionar las compañías de fuera que van a entrar en red, y tiene una comisión técnica que es un poco la encargada de ir detectando fallos, de cuando hay que hacer cambios, se consensúa, se discute con ellos, que es un poco como es la parte esencial de la red. Entonces, empezamos a montar reuniones, cada uno en casa, intentando pues, salvar lo que podíamos. Acabamos haciendo una flexibilización importante en toda la normativa de la red. La normativa de la red de repente tenía que saltar por los aires. Entendíamos que todos teníamos muy claro, tanto en la parte de las compañías como los espacios escénicos, que queríamos sacar la programación adelante, con lo cual nos saltamos absolutamente pues, toda la normativa de la red. Dejamos hacer funciones fuera del espacio escénico cuando estaba prohibido. Nos planteamos que en determinados casos, no como norma, pero sí en determinados casos o casos muy puntuales, aceptaríamos hacer funciones online. Intentamos potenciar asumiendo más caché por parte de la administración las dobles funciones. Bueno, entre todos, entre la comisión, la dirección de Agadic y la red, la oficina de coordinación de la red, intentamos establecer unas medidas de flexibilización absoluta para que esas funciones no se perdieran. La verdad, aparte de este estrés que nos teníamos que reunir día sí y a los 2 días también, y que todo iba cambiando continuamente, y era cuando tenías algo ya no valía, lo que tengo que decir es que el esfuerzo que hicieron los espacios de la red fue increíble. Absolutamente todos los espacios, excepto probablemente uno, tomaron conciencia enseguida de lo que suponía para el sector de las artes escénicas este parón. Se recuperaron prácticamente todas las funciones, que os aseguro que en casos fue muy complicado. Las compañías también pusieron todo de su parte, cambiando, nunca tenían calendarios fijos, los calendarios iban cambiando, pero pusieron todo de su parte. Y yo creo que cada uno en su parte, cada uno en la parte donde le tocaba estar, hizo un trabajo muy importante. Y las funciones salieron adelante. Yo creo que probablemente no llegaron a perderse ni el 10% de las funciones, porque todos, compañías y los espacios escénicos, se responsabilizaron y tiraron para adelante con las programaciones. Y lo mejor de todo esto es que no muchos, pero sí en algunos espacios escénicos, con lo cual esto está muy bien y yo espero que quede. La implicación fue tal que se plantearon en el siguiente semestre hacer dobles funciones. Espacios donde solo había una única función por compañía, se animaron e hicieron dobles funciones. Vale, con más ventajas, porque sí, también nosotros desde la red propiciamos eso, pero conseguimos que a lo mejor, creo que fueron 2 o 3 espacios, a lo mejor no toda la programación, pero sí conseguimos establecer estas dobles funciones que nosotros estamos muy interesados y que, bueno, estoy convencida de que esto va a quedar, con lo cual probablemente sea lo único positivo que
que podemos sacar de la pandemia. Pero fue muy duro, pero la reacción de un lado y del otro fue realmente espectacular. María, de todo lo que comentas, me parece especialmente interesante el tema de la promoción de las dobles funciones. Nosotros en Caminos a Norte intentamos que las giras que les ofrecen a las compañías sean en espacios próximos y en funciones agrupadas. En el tamaño del proyecto, que todavía es pequeño, una estrategia sostenible de distribución. ¿Por qué para vosotros era una prioridad el tema de las dobles funciones? Porque existe como una gran dispersión, ¿no?, en la programación, ¿no, María? A ver, evidentemente nuestra red es una red muy heterogénea, ¿vale? Entonces, en nuestra red están espacios como el Teatro Rosalía de Castro, ¿vale? Y el Centro Cultural de Muros. Quiero decir, son realidades completamente distintas, con lo cual sus programaciones son completamente distintas. Entonces, hay un núcleo, hay como 5 espacios que sí esta doble función la tienen muy asumida y saben perfectamente cuándo la pueden hacer, cuándo no. Pero después hay otros muchos que, bueno, pues tienen miedo porque es verdad, las funciones escolares en estos momentos no existen y tienen miedo a no ser capaces de llenar la sala para hacer esta segunda función. A nosotros no nos preocupa mucho el problema de la movilidad, porque al final son compañías gallegas, Galicia es muy cerca. Quiero decir, de Boiro a Noia no hay distancia, no estamos hablando de que va a venir una compañía de gira de Barcelona y lo lógico es que haga todas las funciones de corrido. No estamos en ese punto, porque en ese punto y las compañías de fuera, esto hay un porcentaje que sí lo hace, porque los propios espacios se organizan entre ellos y son capaces de montar mini giras. Pero en las compañías gallegas no es necesario. Sí nos parece muy interesante la doble función, pero la doble y la triple función, porque a mí me pasa, y yo vivo en una ciudad muchas veces, cuando yo me entero de que hay un espectáculo que debería ir a ver, cuando quiero ir ya no lo hay. Quiero decir, es necesario por la compañía, por el bien del propio espectáculo, que crezca y que pueda hacer funciones, pero también por el espectador. A todos nos pasó que de repente, cuando quieres ir a ver algo, dices, estaba yo, pero ella no está. Justo ese día no puedes, ¿no? Claro, con lo cual para nosotros sí es muy importante estas dobles funciones y porque después entendemos que un espectáculo que cuanto más se haga y más se ruede, bueno para todos, pero sobre todo bueno para el espectáculo, porque puede crecer. Pablo. Bueno, en el caso del circuito de danza escena, a nosotros nos dio de pleno, ¿vale? Porque el circuito empieza el 1 de abril, nos encerraron el 14 de marzo, con lo cual fue pleno al 15. Es cierto que el circuito está consolidado y es referente y es un balón de oxígeno, y el sector de la danza y FZ, así lo expresa muchas veces, significa la supervivencia anual de muchas compañías de danza. Hay que tener en cuenta que dentro de las dos modalidades, si yo me presento como teatro individual, tengo que seleccionar mínimo 3 compañías, hacer mínimo 3 bolos, y de esos bolos normalmente se duplican más bolos, porque esto también tiene un efecto, en el circuito hay un efecto multiplicador de la inversión pública de las dos administraciones, la de la central y luego la local, o la que sea, la del socio de la red, y luego las otras funciones que vienen asociadas, que al final significa un monto significativamente mucho mayor de lo que inicialmente se prevé desde la aportación pública. Y por otra parte, las agrupaciones significa un mínimo de 5 compañías, un mínimo de 10 bolos y un máximo de 4 bolos por compañía, porque también ponemos el tope por arriba, porque eso fueron ítems correctores que fuimos metiendo a lo largo del tiempo, porque a veces también había propuestas más populares que se comían mucho presupuesto, entonces también hubo que corregir por ahí. En todo caso, era vital salvar todas estas funciones que había en ese momento programadas y dentro del circuito, porque realmente era la vida del
del sector de la danza, ¿no? Y con carácter muy general. Lo cierto es que la interlocución con el INAEM fue muy fluida, fue muy fácil, la interlocución con las compañías fue muy fluida, fue muy fácil, y la disposición de los teatros a adaptarse, evidentemente que era una doble adaptación. Por una parte adapta el calendario y reubica todo, y por otra parte adáptate tú a las restricciones y todo el decálogo de uso de los recintos en época pandemia, época COVID, que además fue diversa, plural y no tenía nada que ver unos con otros. En definitiva, lo que acordamos fue expandir el circuito Danza Escena 2020 6 meses, con lo cual llegó hasta el junio del 2021, con lo cual hubo medio año en que estuvieron conviviendo el circuito 2020 y el circuito 2021, y pues milagrosamente y con mucho esfuerzo logramos salvar absolutamente todas las funciones que estaban previstas. Sí es cierto que la casuística de cada recinto es distinta. Yo, por ejemplo, yo opto normalmente al circuito y lo he tenido muchos años, y programo normalmente las compañías de danza galega, las programo en el primer semestre, también por una cuestión de comunicación y administrativa, porque las programo a través de la plataforma RDTA, porque me parece que hay que potenciar también la red propia y darle cobijo a las compañías gallegas sobre ese circuito, lo cual también le dará el músculo. Y luego yo, por ejemplo, el circuito de danza escena lo meto solo en el segundo semestre, con lo cual no tuve que cambiar, excepto alguna compañía que por ajuste encadenado de otras plazas, pues que pudimos hacer el cambio de fecha y tal, no tuve que cambiar demasiado, pero sí hubo gente que tuvo que cambiar absolutamente todo, pero se ha hecho todo. Luego hay otra parte, porque el circuito, como decíamos, no solo consiste en circular en movilidad de espectáculos, sino que nos interesa la otra parte, la parte no cuantitativa, sino cualitativa, y la parte de creación de contexto y de mediación. Y ahí muchas compañías de por sí ya traen actividades paralelas, actividades complementarias que hacen en cada plaza, y luego hay muchos de las plazas, muchos teatros que tenemos nosotros mismos pues proyectos de mediación para la exhibición de la danza, y ahí sí que también chocamos de golpe con la pandemia y las restricciones de pandemia, y más o menos lo fuimos salvando en muchas ocasiones, redefiniendo las actividades, y en otras ocasiones cambiando la actividad por otra actividad que era factible. Pero bueno, en definitiva, lo hemos salvado todo, se ha realizado todo, lo del 2020, y lo del 2021 pues está en curso. Después hablaremos también del concepto de mediación. Dentro de vuestros objetivos está no solo la circulación, sino la creación de públicos, etc. Hablaremos en el contexto de danza escena, también en el contexto específico del Teatro Rosalía, que tenéis una de las programaciones de mediación, bueno, de referencia en el Estado. Quería preguntaros también, nosotros también estos encuentros intentamos un poco ligarlos, ¿no? O darles la percha de la naturaleza de nuestro proyecto, que es una unión o una vertebración de 4 comunidades autónomas, que son Galicia, Asturias, Cantabria y Euskadi. Y lo que sí notamos, y en el ámbito de los circuitos autonómicos, bueno, María es la comunidad de un circuito autonómico, Gonzalo y Paulo estáis perfectamente el sector a nivel estatal, cómo funciona. ¿Creéis que se viene, digamos, un repliegue de proteccionismo sobre la producción propia de cada territorio? Nos interesa un poco este concepto porque también hay otra parte, ¿no? Que desde la administración estatal parece que se quiere promover lo que ellos llaman, creo que, vertebración interterritorial o algo así. ¿Cómo veis esta cuestión? Ola de proteccionismo, entre comillas, que sería, en todo caso, entendible, ¿no? Por parte de cada gobierno. ¿Cómo lo veis? Bueno, el tema es complejo, pero yo creo que hay un arranque inicial. Es cierto que el tema
la territorialidad en el circuito de danza escena no afecta en absoluto, porque es un programa global de todas las compañías y de todos los territorios. Es decir, pero ya opinando, sin más, sí que es cierto que ha habido como una primera respuesta y promovida fundamentalmente por los cargos públicos políticos, de vamos a hacer un proteccionismo de lo nuestro, vamos a salvar de lo nuestro. Muchos técnicos hemos dicho, ojo, que eso es un error, porque si nosotros solo salvamos lo nuestro y le damos solo cabida a lo nuestro no podrá salir fuera, y de lo que se trata es de que la movilidad sea expansiva y que lo de Galicia llegue a Cataluña y que lo de Cataluña llegue aquí, y que la vertebración y la movilidad de las artes escénicas esté normalizada y sea completa. Es comprensible ese primer arranque, pero creo que ya en sí las propias redes autonómicas o las propias redes con demarcación territorial, como pueden ser las diputaciones o lo que sea, ya per se tienen un hecho diferencial y un hecho de protección con la creación propia del país y con la protección del talento. Lo decía María, el porcentaje de programación de los que estamos inscritos en la RGTA se fundamenta en el producto propio, en la creación propia. Y yo estoy de acuerdo, incluso a lo mejor subiría en vez del 75, el 80, lo que sea, igual lo pondría en un 90. Bueno, pues yo creo que fue más un arranque inicial de tenemos que salvar lo nuestro, que yo creo que en épocas de guerra es el reprise que sale inicialmente, pero que no creo que tenga más trascendencia si esto se va normalizando a otra realidad. ¿Opináis lo mismo, María? A ver, sí, nosotros tenemos muy claro que es verdad que desde la red, pero desde la red y desde cualquiera de los circuitos o programas donde participe el gobierno autonómico. Sí, nosotros tenemos claro, yo no sé, probablemente la palabra sea así de dura, de proteccionismo, pero yo creo que también es necesario y es bueno. Nosotros ya teníamos establecido un porcentaje que en ningún caso nosotros nos vamos a plantear subir ni bajar. Entendemos que es un porcentaje, entendemos que evidentemente aquí tienen que llegar espectáculos de artes escénicas de fuera de la comunidad. Evidentemente esto es indudable, pero también entendemos que nosotros tenemos una riqueza, que hay una serie de empresas, hay una implicación económica por parte del gobierno de ayudas para que las compañías puedan hacer producciones. Lo que no tiene demasiado sentido es estar apoyando para que las compañías, para que se produzcan cosas y ese dinero quede aquí y que después no seamos capaces de darle la posibilidad de que esos espectáculos puedan crecer. Pero yo sí estoy de acuerdo con Paulo, que de repente cuando pasó esto hubo una sensación de decir tenemos que tirar para adelante y tenemos que tirar para adelante con lo nuestro y vamos a proteger a los nuestros. Pero que es una sensación que es una reacción casi innata, porque este afán de proteger, ¿qué nos va a pasar? Nos vamos a quedar muy desamparados, porque la verdad, ahora lo podemos, yo empiezo a verlo con un poco de distancia, pero si nosotros nos ponemos en mayo, en el mes de mayo, la situación para nosotros era terrible. Yo hablaba con mis compañeros de los espacios escénicos y hablaba con vosotros, digo, hablamos 1000 veces, todos desde casa, y la situación era muy preocupante. Entonces, a mí esta ola que sabes, que tuvieron los espacios escénicos, con lo cual que tuvieron las personas responsables de esos espacios escénicos, que al final son los que hacen este trabajo de proteger lo nuestro, de vamos a tirar para adelante y vamos a intentar contrataros más veces a vosotros, empresas gallegas, es natural. Yo creo que todo esto que fue de una manera natural, no va a hacer falta hacer nada, que simplemente llegaremos otra vez a una normalidad y que las aguas volverán a su cauce, con lo cual tampoco va a ser necesario ni aumentar cuotas, ni rebajar proteccionismo, ni aumentar
proteccionismo. Creo que va a ser un proceso natural y ya, quiero decir, probablemente en el 22 todo a este nivel de compañías de fuera y compañías de aquí esté ya totalmente normalizado. Esta es la sensación que tengo yo. Gonzalo, ¿tú qué opinas? ¿No? Desde Nasitec trabajáis en el marco estatal, tenéis como una visión, ¿no? Creo que han de convivir, lógicamente. Es decir, por eso existen los circuitos autonómicos y las políticas autonómicas que se dirigen a proteger e incentivar y desarrollar el sector en el territorio. Me parece que es absolutamente necesario. Nosotros desde Audaces lo que intentamos es que hubiese esa pluralidad y entonces intentar que las compañías girasen fuera de su comunidad y que tuviesen una gira lo más sostenible posible y que hubiese ese intercambio, porque no solo que no vayas a salir si no dejas entrar, sino que creo que nos dedicamos a un sector en el que el aprendizaje se produce de la experiencia y creo que es enriquecedor. Nosotros somos una entidad internacional y este intercambio internacional es creo que un proceso de aprendizaje fundamental en el que tenemos que ver a los otros y a las otras para enriquecernos a nosotros mismos también, ¿no? Con lo cual, creo que esto tiene que convivir necesariamente. Hay que apoyar el sector, hay que apoyar que las estructuras se puedan desarrollar desde los territorios. Además, también que puedan trabajar en el propio territorio, que es una de las cosas que en Audaces está siempre ahí presente, ¿no? Es decir, creemos que se tiene que trabajar mucho más desde el ámbito profesional y la ciudadanía para que estén mucho más cercanos a la creación artística y con lo cual, pues bueno, creo que esto se va a regular, que yo creo que también venía determinada un poco también por las dificultades de movilidad, ¿no? Claro. Bueno, si no puedo movilizarme, también tengo que pensar en lo de aquí, ¿no? Ha pasado con muchos festivales también internacionales que tienen programación internacional y que se ha visto reducida a la nacional. Creo que eso se va a cambiar de una manera natural, como decía María. Bueno, yo quería terminar este encuentro con un tema que ya ha ido saliendo en todas vuestras intervenciones y tal, y que también está ligado un poco con el proyecto que nosotros estamos desarrollando, Camino Nuestro Norte, que es un circuito, pero intentamos que sea no solamente un circuito, ¿no? Que es el trabajo de mediación, de creación de públicos, de trabajo con los públicos y con el territorio, básicamente, ¿no? Bueno, y era para que me comentarais de qué manera esto incide o está presente en la gestión y en la naturaleza de vuestros circuitos, y si no lo está, si creéis que en el futuro un circuito puede ser solamente una plataforma un poco de circulación y exhibición, o debe también acompañarse de todo este trabajo de relación con los públicos, más allá de la relación espectador-espectáculo, digamos, ¿no? Paulo, que además, como decíamos, de danza escena, pero también desde el Teatro Rosalía tenéis el TRC Danza, que es un referente de programa de mediación, ¿no? Sí. Bueno, a nivel general hay que decir que el circuito de danza-escena pone es decir, esos proyectos que presentan los socios, los teatros, son baremados con una serie de criterios y dentro de los criterios está la pluralidad y el equilibrio de los formatos, de los espacios de representación, de los estilos, la pluralidad y el equilibrio de los públicos a los que se dirige objetivamente esas propuestas escénicas y la presentación de una batería de actividades paralelas a la actuación dirigidas a facilitar la creación de públicos. Yo no me gusta tanto hablar personalmente de creación de públicos como de estimulación de públicos, porque los públicos están, no se crean. Vale, se estimulan, se despiertan, se inducen, llamémosle como le llamemos. Dentro de la batería esa, porque es cierto que el circuito de danza-escena convive también con otros circuitos, nosotros llevamos abogando desde hace mucho tiempo por una singularización del circuito centrado en la danza contemporánea, porque sí que cogemos otro tipo de estilos y entendemos que otros proyectos como puede ser la convivencia con platea o otros circuitos ya más próximos, autonómicos o de diputaciones podrían tener la globalidad y este circuito ir escribiendo un camino más singularizado con respecto a la globalidad. Es cierto que la deriva económica del circuito por parte del INAEM
ha sido muy errática y hemos empezado inicialmente con 200.000 euros en el año 2009, luego hemos pasado a €500.000 y llevamos aletargados desde hace más de 5 años en 318.000. Entonces, nuestra petición por lo menos es la convergencia con ese 2010 para poder destinar buena parte de ese incremento a la implementación de más proyectos y luego a fortalecer todo lo que es la batería de programas de mediación. Y es cierto que hay compañías que solo proponen pues, una masterclass con el coreógrafo o la coreógrafa en cuestión o un coloquio post-función, pero también es cierto que hay otras compañías que traen otras cosas o hay otros teatros, como puede ser en mi caso, en el Teatro Rosalía de Castro, a través del el ciclo TRC Danza, la programación expandida que conlleva ya una batería de acciones concretas, tanto de contextualización teórica como práctica, y proyectos de mediación, tanto de la comunidad de creadores locales, con la comunidad de creadores que vienen a exhibir sus espectáculos y las comunidades de toda la ciudad o la inmediatez del radio de acción del teatro. Y esto se va materializando poco a poco, muchas veces en festivales, muchas veces en programaciones ordinarias, y ese es el gran reto que tenemos, es el fomentar esa mediación y estabilizar esa mediación con distintas comunidades, porque a veces ponemos también el foco solo en lo que son escolares o en lo que son la comunidad educativa, pero creo que hay que disparar, y nosotros, por ejemplo, en el teatro disparamos a muchas comunidades, trabajamos desde colectivos de artistas de circo, de movimiento, trabajamos con la Filmoteca Gallega, trabajamos con la comunidad de ancianos, con la universidad senior, etcétera, etcétera. Es decir, que la amplitud de la acción de mediación ha de ser tan plural como es la comunidad y la sociedad en sí. ¿Es la mediación o el trabajo con el contexto, el trabajo con los públicos especialmente necesario en la danza contemporánea? Por ejemplo, de los formatos como el teatro. Sí, sobre todo porque socialmente tenemos instaurado, yo no sé dónde está ese chip, pero hay una cuestión que todo lo contemporáneo, en el arte también ocurre, ¿no? Todo lo que no sea figurativo y necesite de un entendimiento más intelectivo o más de exégesis, ¿no? Normalmente decimos, es que no lo entiendo, no lo veo. Bueno, pues a veces despertar o derrumbar ese tipo de barreras que nos predisponen a no participar en una actividad concreta. Y es cierto que la danza es muy, muy, muy amplia y hay desde la no danza hasta la danza neoclásica o el flamenco contemporáneo. Hay propuestas que son muy, muy asequibles, por ejemplo, la danza urbana es muy fácil para todo el mundo, pero luego hay otro tipo de artistas que son mucho más herméticos y que entrar en su propuesta escénica es más difícil. Con lo cual, si es necesario o no es necesaria, esto también depende del interés que tenga cada uno. Pero pero sí que puede ayudar o puede sumar instrumentos para que el público en general o el público que esté interesado en la disciplina pueda entender de algún modo más fácil o pueda acercarse de otra forma a las propuestas escénicas de danza contemporánea. En el caso de Audaces, Gonzalo, bueno, la mediación está absolutamente en el centro del proyecto. Pero como naturaleza, ¿por qué os parece tan importante, ¿no? Porque sí que eso ya es un hecho experiencial importante para la comunidad escolar, simplemente acceder a un espectáculo, ¿no? ¿Por qué es necesario, digamos, rodearlo de contexto? Bueno, nosotros sentimos que la formación y la experiencia artística tiene una representación dentro de los centros educativos bastante desprestigiada o poco informada. Como no existe tampoco en la formación al profesorado esta línea de formación, y son al final en gran medida los centros educativos los que
les corresponde decidir si van a un espectáculo o no van a un espectáculo, etcétera, nos encontramos que muchas veces hay un gran desconocimiento, cuando hablamos con docentes, un gran desconocimiento y una manera de enfrentarse a ello que no siempre les es fácil, ¿no? Con lo cual, el proceso de mediación creemos que en este caso era fundamental y partíamos de ello. Era un eje absolutamente necesario. Entonces, bueno, la idea es que también nos está pasando hay programadores que puedan tener dificultades para conocer el contexto específico del centro educativo. Entonces, simplemente es dotar de herramientas que puedan facilitar estas conexiones, porque en el momento en el que estas conexiones se establecen, nos encontramos con relaciones muy difícilmente que se puedan romper con mucha dificultad, porque los profesores se convierten en auténticos militantes de la experiencia artística y los espacios igualmente agradecen muchísimo la participación de los centros educativos, ¿no? Y además creo que también hay que hacer una labor pedagógica de que la experiencia artística no necesariamente tiene que ir acompañando al currículum y ser la obra que contextualiza una formación académica, ¿no? Es decir, la formación artística es una formación importante, fundamental, y tiene que ir acompañada de la formación académica, y en los espacios de los centros educativos muchas veces no está este planteamiento. Con lo cual, bueno, simplemente que nos preguntemos, nos hagamos preguntas sobre ello y los pongamos en conexión con los distintos agentes que intervienen en el territorio, que es como lo que decía Pablo, o sea, la mediación no es solo para los centros escolares, ni para los niños y las niñas, pero sí resulta muy fundamental en ellos. Pero desde luego creo que son unos procesos que los espacios escénicos están cambiando mucho hacia ese lado y es una muy, muy buena noticia, ¿no? Me comentaba una docente, bueno, muy militante de aquí, de Galicia, ¿no? Bueno, que las formaciones escolares sean algo más que las familias firmen una autorización al mes o al trimestre, ¿no? Este mes hay teatro, ¿no? O sea, mucho más que ese tic de sí, puede ir al teatro principal del pueblo. María, en el caso de la RGTA, sí que es un circuito de exhibición, no contempla esta... ¿Pero qué opinas un poco de este trabajo de contextos necesarios sobre si debería implementarse? Sí, a ver, evidentemente la red no programa, quiero decir, es un circuito de exhibición. A mí me parece súper interesante el tema de la mediación y muy complicado. Evidentemente muy complicado. Y creo que necesitamos, o por lo menos yo, mucha pedagogía y aprender muchas cosas. Desde la red, evidentemente, como tal y como la estructura que es, no podemos hacer mediación. Otra cosa, y por eso sí me parece interesante, y yo creo que es un camino que deberíamos estar ya explorando, pendientes de explorar, sí a lo mejor se podría incentivar, y a lo mejor no necesariamente desde la red, sino desde el organismo donde yo trabajo. Poder incentivar o hacer algún proyecto piloto o compartir, bueno, pues como se puede compartir con TRC Danza. Yo creo que es algo necesario, es algo, por lo menos desde aquí, desde la red, a explorar. Y sí me parece interesante y sobre todo probablemente por desconocimiento complejo y difícil, ¿no? Y sobre todo porque creo que se necesita una implicación muy fuerte tanto en los espacios escénicos, con su carga de trabajo correspondiente, como de los creadores y creadoras que puedan ofrecer determinadas cosas. Es un trabajo muy ligado entre el espacio y los creadores, y evidentemente alguien que sepa del tema y que pueda unir todo eso. Me parece complicado, pero sí muy interesante. Bueno, yo coincido contigo en que tiene que ser muy complicado de desarrollar y creo que Pablo y Gonzalo pues, están de acuerdo y pueden confirmar. Bueno, creo que ha sido un debate muy rico, muy diverso. Hemos tocado todos los temas que teníamos previstos.
Os quiero dar las gracias a los tres por haber participado y, bueno, formar ya parte, digamos, de este proyecto que estamos creando pues con una pandemia por medio, que es maravilloso crearlo así. Y, bueno, a la gente que ha llegado al final del encuentro, comentarles que nosotros estamos hasta el 10 de octubre, desde Onda Arriba hasta Santiago de Compostela, con un montón de actividad en estrenanorte.com y en las redes sociales @estrenanorte, Facebook, Twitter e Instagram. Y no queda nada más que despediros a los tres dándoos las gracias. Muchísimas gracias, Gonzalo, por participar. Muchas gracias, Diego. Gracias, Paulo. Muchas gracias. Y María, muchísimas gracias. Gracias. Y siempre me despido igual, que es un topicazo, pero no se me ocurre nada mejor que decir nos vemos en los teatros. Ya sé que es un topicazo. Vemos los teatros. Un saludo. Chao, chao.